Tal, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Antropología de la Educación. Vamos en la clase correspondiente al tema de la cultura. Ya llevamos tenemos cuatro clases y el día de hoy vamos a hablar profundamente de la cultura. Quiero que tengas por ahí lápiz y papel a la mano porque vamos a ver un poquito las diapositivas y vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Sale? Vamos a hacer análisis antropológicos como lo hemos venido haciendo, solamente que el día de hoy nos vamos a apoyar un poquito de la magia de la tecnología, pues para así poder desarrollar de una mejor forma los temarios. Primero que nada vamos a hablar sobre cultura. ¿Qué es cultura? Ya hablábamos en la clase en vivo, que de acuerdo a estas instituciones que están formadas y sus antecedentes bélicos, se da por entendido que la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Hacer de la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo. Ojo, esto es importante porque estamos entendiendo que la cultura es un vehículo, es un medio por el cual los países se pueden desarrollar y si lo llevamos a un terreno micro, los países, las comunidades, los municipios, los estados, las colonias, las jefaturas, las alcaldías, es decir, si vamos segmentando, a través de la cultura es por donde nosotros podemos encontrar esta forma de desarrollo integral para el ser humano, ¿no? Hablábamos que la palabra cultura viene de algunos vocablos latinos que significan cultivar y que etimológicamente el cultivo no solo se refiere al cultivo agrícola, perdón, agrícola, sino que se refiere al cultivo de todas las facultades humanas. Ojo, voy a dejar de compartir tantito para buscar. No, quédate aquí en el viaje, porque puede ser pregunta de examen. Nos decía Aristóteles, aquí está, ya está más verificada la información, nos dice Aristóteles que la educación es el cultivo de todas las facultades humanas. Algo así, miren, Rousseau nos hablaba un poco, te voy a compartir la pantalla, Rousseau nos hablaba un poco sobre la educación naturalista y es esta parte, ¿no? Que a través de la naturaleza sean capaces de desarrollarse. Si lo vemos desde un punto de vista cultural, la cultura es natural. Ojo, vamos a ir a una imagen. Vamos a ir a una imagen. Permíteme tantito. Para que entiendas un poquito. Déjame, me descargo una imagen. Para que entiendas un poquito de cómo, de qué va esta lección. Vamos a darle. Vamos a descargar esta. Permíteme tantito. Esta y las vamos a agregar a nuestra colección para irlas desarrollando. Ok, vámonos de lleno acá al tema, compartir pantalla. Ok, agregamos diapositiva y vámonos a la definición de cultura. Vamos a poner esta imagen y quiero que le pongan muchísima atención por lo que estamos hablando. Es el cultivo de las facultades humanas y quiero que veas aquí sorpresa, un poco de sorpresa.
aprendizaje naturalista, del que nos habla Rousseau. Y vamos a estar regresando a esta imagen de manera constante. ¿Sale? Estas imágenes nos van a dar el día de hoy la ejemplificación de la clase para que vayamos teniendo ahí. Ay, esta es la misma, perdón. La misma, diciendo la misma. Creo que la descargamos dos veces. Sí, bueno, con estas tenemos para trabajar, no importa. Ok, vale. Entonces tenemos entendido que es el desarrollo de todas las facultades y del cultura anime del que hablaba Cicerón, ¿no? Cicerón nos decía que era esta educación espiritual. Primero hay que entender que el ser humano, de manera antropológica, tiene una composición. Es decir, los seres humanos están hechos de un cuerpo físico, alma o espíritu, de acuerdo a la concepción de algunas culturas, de procesos cognitivos, de una psique social, de una psique social, de pensamientos y de información. ¿Qué tipo de información? Todo aquello que nos rodea. Voy a subir un poquito la imagen para que lo tengamos aquí más claro. ¿Sale? Entonces, en este sentido, cada que un ser humano se desarrolla o nace, por decirlo de alguna forma, está formado por esto. Si la cultura es este medio por el cual el ser humano puede desarrollar todos estos aspectos de su vida, entonces vamos a entender lo siguiente. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. ¿Sale? En este sentido, encontramos lo siguiente. A ver, cultura egipcia. Tal vez te va a parecer un poco irrisorio. Vas a decir, profesor, esto es sentido común, ¿no? Sentido. Ay, perdón, pero a ver, te voy a dejar una tarea. Que veas esta película, Peabody Sherman, ¿ok? Durante esta película podemos encontrar esto, perdón, el cambio de los personajes de acuerdo al tiempo. De repente están en la Edad Media, de repente regresan a la Grecia antigua, de repente están en el antiguo Egipto. Pero ¿por qué? Porque es icónico al día de hoy que estos personajes utilicen formas de vida por de acuerdo a la cultura. Miren, les voy a poner un pequeño fragmento de la película. A ver si no nos metemos ahí en temas de copyright. Ok, sale, listo. Cuando el hijo humano de un perro inteligente toma sin permiso la máquina del tiempo, el continuo espacio-tiempo. Ojo, este es un estudio antropológico. Cuando el hijo humano de un perro inteligente toma. El hijo humano de un perro inteligente. Es decir, en esta sociedad, en esta forma de vida, los perros son inteligentes y los perros pueden adoptar seres humanos. Imagínate la cantidad de normas, de reglas, la cantidad de formas de aceptación que existen en esa sociedad
en ese ambiente de sociabilidad para que esto pueda ocurrir. Esto lo determina la cultura. ¿Cuáles son estos aspectos antropológicos que vamos a estudiar de la cultura? Bueno, aquí te los dejo, ya te los resumí un poquito en la clase grabada. Costumbres, mitos, valores, creencias, rituales, religión, son objeto de estudio antropológico. Ok, Toma seguimos. sin permiso la máquina del tiempo, el continuo espacio-tiempo se verá involucrado afectando irreparablemente a nuestra existencia. Hoy te lo cuento resumido, la cual y suscribir, quien desde cachorro fue muy diferente a... Esta historia empieza con un... Ojo, ojo con cómo nos presentan a la sociedad en que se desarrolla esta historia. Déjame en los comentarios qué otra película te gustaría que resumiésemos. Esta historia empieza con un perro genio llamado el señor Peabody, quien desde cachorro fue muy diferente a los demás perros. Este canino nunca logró ser adoptado por un humano, así que decidió dedicar su vida al conocimiento, a la cultura y a los deportes. Así fue como se decidió Ojo, dedicar su vida al conocimiento. sigue siendo un ente de la sociedad. Peabody sigue siendo un ente de la sociedad que se desarrolló de acuerdo a la sociedad en la que nació. Ejemplo, vámonos acá a las diapositivas. Ah, 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 mm. No, espérame, déjate hago tu diseño, ¿vale? Ojo con lo que nos dice aquí. A la cultura y a los deportes. Este canino nunca logró ser adoptado por un humano, así que decidió dedicar... Nunca logró ser adoptado por un humano. Es decir, que la sociedad, ojo aquí, ojo con este estudio, la sociedad en que nació tenía pautas establecidas y aceptadas. Este caso de Peabody, este caso es un caso extraordinario, atípico, algo que no pasa normalmente en la sociedad en la que se desarrolla. Quiero que vayas tomando nota porque lo vamos a ir desmenuzando. su vida al conocimiento, a la cultura y a los... Este canino nunca logró ser adoptado por un humano, así que decidió dedicar su vida al conocimiento, a la cultura y a los deportes. Ok, entonces, este ser, este ente social, le vamos a llamar, conocido como Peabody, al no encajar en un grupo social y no pertenecer a a un grupo con intereses comunes, decide tomar lo mejor de esta sociedad para desarrollar habilidades intelectuales, físicas y sociales. ¿A qué me refiero? A esto que nos acaba de comentar aquí el narrador. Espera un tantito. Así que decidió dedicar su vida al conocimiento, a la cultura y a los deportes. Así fue como se graduó e hizo cientos de inventos, y el más importante que realizó fue la máquina del tiempo, un invento inspirado por su hijo adoptivo llamado Sherman. Ok, entonces este ser social, este ente social, nos da la premisa de que todo ser humano o todo ente social o todo ser vivo
todo ente social, entendiendo que este perro sí es un animal, pero es un animal con raciocinio, como nos dice la antropología, que la mayoría de los seres humanos somos esta caracterización de un animal con raciocinio, desarrolla habilidades cognitivas que le permiten desarrollarse dentro de esta sociedad o construirse dentro de esta sociedad. Tal es el caso que asiste a sus instituciones educativas, es visto como una figura científica dentro de las normas que marca esta misma sociedad y construye diferentes inventos en pro del desarrollo de la misma sociedad. ¿Sale? Entonces ya estamos dándole un sentido y un fundamento a lo que platicamos en las clases pasadas. Ahora, ¿qué tiene que ver la cultura? Pivodio mundo trópicos. Y luego de esa aventura, gracias a su increíble francesa, guías pasadas del mundo, como por ya máquina para educar a su hijo y mostrarle activo llamado Sherman. Peabody utilizaba aquella máquina para educar a su hijo. Ok, Peabody utilizaba aquella máquina del tiempo, para educar a su hijo. Entonces ya estamos hablando del tema 4.5, en donde la convergencia de la cultura y la educación, platicamos en clase que no son paralelas, sino que van amalgamadas una con la otra. Hijo y mostrarle todas las maravillas pasadas del mundo, como por ejemplo cuando viajaron a la época de la Revolución Francesa, en donde Peabody demostró que puede salir libre de cualquier situación gracias a su increíble inteligencia y sus cálculos matemáticos. Y luego de esa aventura, al día siguiente, era el primer día de clases de Sherman, y allí el señor Peabody le da un silbato canino para que tenga en cuenta que él siempre estará a su lado. Ya en la escuela, Sherman destacaba en las clases de historia gracias a los viajes en el tiempo, pero sin darse cuenta, dejó avergonzada a una niña llamada Penny al hacerla ver como alguien con pocos conocimientos delante de toda su clase. Y entonces, en el receso, Penny va con Sherman para empezar a molestarlo diciéndole cosas como que es un perro y luego estaba de acuerdo con que un perro Ok, se de la entonces ya tenemos, perdón, entonces ya tenemos estas formas establecidas socialmente. Algo extraordinario y algo atípico normalmente no encaja en la sociedad. ¿De qué forma entra la cultura y estos aspectos antropológicos en la película? Bueno, empezamos a Oficina de ver Protección claramente y Seguridad de Pequeños Seres. un Ella no relativismo estaba de cultural. acuerdo con que un perro sea el padre de un humano y le dice que las actitudes de Sherman son producto de esa inadecuada relación y mal ejemplo. Ojo, De protección y seguridad de... Y este le dice que Sherman había mordido a su compañera Penny y le muestra fotografías sobre lo sucedido. En ese momento también aparece la señorita Gruñón. La señorita Grunion es el ejemplo claro de un relativismo cultural mal encausado. Pero tantito. Aquí estamos, aquí estamos. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal en la interpretación de las culturas. El señor Peabody Sherman tienen su propia cultura porque son una pareja que pertenece a un grupo de personas que socialmente, moralmente, axiológicamente, hablando del tema de los valores, aceptan formas de comportamiento, formas de pensar y formas de desarrollarse dentro de una sociedad. La señorita Gronio, por su parte, Quien es representante de la Oficina de Protección y Seguridad de Pequeños Seres. Ella no estaba de acuerdo con que un perro sea el padre de un humano y le dice que las actitudes de Sherman son producto de esa inadecuada relación y mal ejemplo. es decir, no entiende esta parte del relativismo cultural. Ella juzga a una cultura fuera de sus propios términos, con los términos de la cultura en la que ella se desarrolla. Entonces, si queremos juzgar una cultura por cómo nos desarrollamos nosotros, vamos a entrar en esta parte del universalismo cultural, ¿no? Que creemos que todo debe de ser conforme nosotros crecimos. Y es que la realidad, al ser una sociedad muy grande, nosotros, como seres humanos, entendemos o debemos de entender que existen diferentes formas de comportamiento y que todas son
totalmente válidas, que sí, algunas están eh, aceptadas porque existen símiles, pero pues no quiere decir que las demás estén mal, simplemente son diferentes. Además le advierte que mañana por la noche visitaría su casa para realizar una investigación, para así buscar la más mínima razón para retirarle la custodia de Sherman. Por la noche, Sherman... Es decir, que ellos van a ser juzgados por estándares que no son en los que ellos se desarrollan. Ojo aquí. Se disculpa con el señor Peabody por haber actuado de esa manera y le expresa que lo había hecho porque lo habían llamado perro. Peabody era un can que, aunque lo sentía, no expresaba completamente sus sentimientos. Este empieza a recordar todos los momentos que pasó junto a su hijo y todas las experiencias y aventuras que vivieron recorriendo todas las épocas. A esta parte le encontramos la convergencia entre cultura y educación, ¿no? Que a donde, vamos a citar una palabra, donde fueres haz lo que vieres. En este caso, ellos viajaban en el tiempo y tenían que comportarse de acuerdo a la cultura y a la educación de esa época, de ese momento histórico, y de esta Desde que forma, Sherman era tan solo un... la educación que recibe Sherman, de esta forma, bueno, aquí ya tenemos a Peabody, ¿no? Ay, ay, ay. Ok, entonces de esta forma la educación que recibe, la educación de Sherman, dije Herman creo, ¿verdad? Pero perdón, una disculpa. Educación de Sherman está orientada a diversas culturas, formas de educación y un espectro amplio de raciocinio, raciocinio y entendimiento de la historia del mundo. ¿Por qué tienen problemas? Porque es un caso extraordinario, porque es un caso atípico el que nos presenta esta trama, ¿no? Es un caso en donde no todos los seres humanos están formados o desarrollados de la misma forma. Sherman, a través de la máquina del tiempo, ha tenido la oportunidad de desarrollarse en diferentes medios y es por eso que parece que no encaja en uno, parece que encaja en todos, pero a su vez no encaja en encontró en ninguno. la lluvia hasta que recibió su custodia dándole un hogar. Entonces, al día siguiente, el señor Peabody prepara una cena para los padres de Penny, como un preparativo mientras esperan a la señorita Gruñón. Una Sherman no costumbre estaba muy de de una acuerdo con eso, sociedad, ya que mandaron a un los tema chicos para que arreglen antropológico sus diferencias, de mientras que el estudio. señor Peabody hacía de todo para complacer a los padres de Penny. Y aunque al principio el padre de Penny no estaba muy contento con la cena y no se llevaba bien con Peabody, este cambia de opinión cuando el señor Peabody arregla sus problemas de dolores musculares. Y luego, cuando Penny dudaba sobre los conocimientos de historia que Sherman tenía, a este se le escapa que sabía sobre la historia gracias a la máquina del tiempo. Y entonces, Sherman lleva a Y aquí Penny a la... podemos ver algo de lo que platicábamos, ¿no? De las teorías, perdón, de las teorías culturalistas, en donde Sherman representa una zona de desarrollo próximo, en donde a través de los viajes en el Pero lo que tiempo ella no sabía es que cuando tenemos Tutankamón muera, aprendizaje ella sería sociocultural de sacrificada para Lev ser enterrada Vygotsky. junto a él. Entonces Penny reconsideró su decisión, pero Tutankamón no deja que se vaya y la lleva al palacio a preparar su boda, y a Sherman y Peabody a una celda en la tumba de los faraones. Pero gracias a los conocimientos del señor Peabody, y luego de una serie de imprevistos causados por Sherman, ellos logran salir de las tumbas subiéndose a los botes de Ra. Y cuando la ceremonia del matrimonio se iba a dar a cabo,
Peabody se hace pasar por Anubis y les dice que cancelen la boda, pero Y es ahí en donde empezamos a encontrar la convergencia nuevamente de entre la educación y la cultura. Ya para cerrar la clase vamos a encontrar lo siguiente. Te voy a dejar las diapositivas aquí, te las paso en un momento más. Este, en cuanto a la definición de cultura, entendemos que es un medio por el cual el ser humano se va a desarrollar. ¿Sale? Va a forjar identidad, va a construir su ser, se va a desarrollar de manera integral y de manera nacional es un elemento para garantizar un status quo, ¿no? Que todo vaya muy bien. El ser humano está forjado o está compuesto de diferentes ejes o de diferentes acepciones, y esta es la naturaleza del ser humano. Entonces, al tener esa naturaleza, la cultura se vuelve en esta producción social que cualquier miembro de una sociedad puede comenzar a desarrollar, llámese docente, influencer, ingeniero, abogado, licenciado, a medida que se va desarrollando dentro de la sociedad, perdón, puede comenzar a proponer nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de conocer, de entender, de satisfacer necesidades, y a medida que la sociedad las va aceptando a través de de estos aspectos antropológicos de la cultura, como son los valores, costumbres, mitos y tradiciones, se van universalizando. Hay que entender de manera antropológica sí, lo relativo que puede ser el desarrollarse en una, dos o en tres culturas o comprenderlas, ¿no? Entonces, te voy a dejar de tarea. No es necesario que me entregues, únicamente que veas la película Peabody Sherman uno, porque me parece que hay dos, solamente ve la uno, y la comentamos la siguiente clase con el tema elementos de la antropología educativa, normas sociales, usos y costumbres y transmisión cultural. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos la siguiente semana.